Naturaleza y cultura. Originalmente, la palabra cultura significaba el cultivo del campo. De cultivo del campo pasó a significar cultivo de la mente o del espíritu. Pero realmente, ¿qué es cultura? Existen dos nociones de cultura, la normativa y la antropológica. Cuando hablamos de la noción normativa, la cultura significa, por una parte, el resultado de la educación y el contenido de esa educación. Ahora bien, teniendo en cuenta los avances más importantes de la humanidad en los campos de la ciencia, el arte, la literatura, el pensamiento o la religión, se realiza la selección de los contenidos de la educación porque no todo merece ser enseñado. En resumen, la cultura selecciona los contenidos de la educación excelentes o superiores y refleja un ideal de humanidad a alcanzar. Por otro lado, la noción antropológica se refiere al conjunto de creencias, tradiciones y técnicas de una determinada sociedad. Esta noción de cultura presenta dos rasgos esenciales. En primer lugar, las reglas, hábitos y comportamientos culturales son aprendidos. Es decir, la cultura no se transmite genéticamente, sino que se aprende. Se evidencia la diferencia entre lo natural, herencia genética, y lo cultural, lo aprendido. Otro rasgo de esta noción de cultura es su carácter social. Cada individuo aprende los usos de su cultura de otros individuos del grupo al que pertenece. Cada grupo social tiene su propia cultura, es decir, podríamos hablar de culturas en plural. Diferencias entre la cultura humana y las culturas animales. ¿Pero existen las culturas animales? Según veíamos, a la cultura pertenece todo lo que no se hereda genéticamente, sino que se aprende socialmente. Un ejemplo claro sería de los chimpancés, que han desarrollado diferentes conductas en diferentes partes del mundo utilizando instrumentos diferentes para la obtención de alimentos y para la defensa, así como la cultura de las piedras en África Occidental o la cultura de los bastones en Camerún y Guinea Ecuatorial. En un primer análisis de las diferencias entre la cultura humana y las culturas animales, parece que esta diferencia es meramente cuantitativa, es decir, el ser humano aprende más cosas y además cosas más complicadas. Sin embargo, en un análisis más profundo se observa que la diferencia no está solo en la cantidad, sino que se trata de una diferencia cualitativa. La cultura humana y la animal son dos cosas totalmente distintas. Los rasgos que las hacen radicalmente distintas son, por una parte, la función que desempeña la cultura y la capacidad de su aprendizaje. En el caso de los seres humanos, nuestra forma de vestirnos, alimentarnos, nuestro trabajo o nuestra forma de comunicarnos con los demás, todo ello está culturalmente moldeado. La cultura alcanza hasta el último rincón de la vida de un ser humano. Por el contrario, en el caso de los animales, los comportamientos culturales son ocasionales y fragmentarios, regulados por instintos, no por cultura. Además, los animales aprenden por imitación de sus congéneres, es decir, observando directamente la conducta de estos y repitiéndola ellos mismos. Esta circunstancia limita definitivamente su capacidad de aprendizaje y, por tanto, de desarrollo cultural. Lenguaje, simbolismo y cultura. El hombre vive en sociedad. También los miembros de muchas especies animales viven socialmente, en grupos y en manadas. La vida social exige que los individuos pertenecientes al grupo se comuniquen entre sí, pero entre la comunicación humana y la comunicación animal existe una notable diferencia. Los animales se comunican por señales, que son estímulos que determinan una conducta fija. A cada señal corresponde una única reacción genéticamente programada. Las señales no son aprendidas por los individuos, pertenecen pues a la naturaleza, no a la cultura. Los seres humanos se comunican entre sí mediante signos o símbolos. A diferencia de las señales, los signos no están genéticamente programados, sino socialmente codificados. Por tanto, cada individuo tiene que aprender su significado. Significado es la representación mental de una cosa o idea a partir del significante. Significante, lo que se ve o se escucha, y referente, objeto real al que se alude. En el ejemplo del automóvil pitando, el significado indica a otro vehículo que debe apurarse, moverse o apartarse. El significante sería el sonido del pito de un automóvil repetidamente, y el referente el automóvil.
Pero el simbolismo se extiende a todos los ámbitos de la cultura. De ahí que por ser una especie cultural se haya definido al hombre como animal simbólico. Diversidad cultural, producto de las capacidades abiertas del ser humano. Relativismo. Se niega a juzgar a otras culturas y produce aislamiento, insolidaridad. Desde mi cultura no puedo entender lo que ocurre en la otra. Perspectiva transcultural. Respeta a todas las culturas, pero exige a todas respeto a los derechos humanos. Propicia la comunicación intercultural. Etnocentrismo. Juzgan a toda cultura desde la propia. Exige la asimilación. A los que vienen que se integren. Puede convertirse en xenofobia. Rechazar a otras culturas. Racismo. No se sostiene científicamente y rechaza la igualdad básica de todo ser humano. El racismo se mantiene vivo hoy en día en nuestro mundo actual y parte de dos suposiciones. En primer lugar, defiende que hay razas superiores e inferiores, y en segundo, que las diferencias en la capacidad intelectual, individual y en los logros culturales de un pueblo están genéticamente determinados por la raza a la que pertenece.